Shalom a todos. 26 de febrero del 2024, segunda edición del día. El presidente del Shas, el partido político Shas, el parlamentario Aryeh Deri, aclara que a pesar de las diferencias entre el primer ministro y el ministro Gantz, se debe hacer todo lo posible para que el partido estatal del ministro Gantz permanezca en el gobierno de emergencia. No hay duda de que es algo muy duradero. Hay que sujetarlo fuerte, afirmó en una entrevista con la UEF Kikar Shabbat. Desafortunadamente, no es algo que dure mucho tiempo si no sabemos cómo sostenerlo. Y puede que, si sigue así, sea imposible sostenerlo. Pero por más que sea muy difícil sostenerlo, hay que sostenerlo. Deri se refirió a la posibilidad de un acuerdo de secuestros y dijo que fue una conversación muy larga. Participé a través del teléfono rojo. Hay muchas posibilidades de llegar a un acuerdo, pero aún estamos lejos. Decidimos enviar una delegación y continuar. Espero que Dios ayude. En su opinión, las filtraciones del gabinete de guerra son graves y hay que abordarlas. Las filtraciones más graves, algo muy graves, son las cartas de Gadi Eisenkot y las filtraciones del gabinete sobre el tema del Ramadán. Puedo decirles que ayer todos compartían la misma opinión. No había diferencias de opiniones. Incluso el establecimiento de seguridad, incluso los ministros. Queremos lograr un buen acuerdo que logre varios objetivos, pero que también sea aceptado por el público israelí. Esto no es un acuerdo simple, no tenemos respuesta de Hamás en este momento. Todo lo que estamos haciendo es con los mediadores. Todavía tenemos un camino difícil. Puede cambiar repentinamente en unos días. Según él, no existen consideraciones políticas en torno a la transacción. Creo que un acuerdo que aprueba el gabinete de guerra también pasará por el gobierno. No hay consideraciones políticas, ni siquiera la rigidez mostrada por el primer ministro. Solo hace avanzar las negociaciones. Esta es mi impresión. Explicó que ya se está en preparación para las elecciones de las autoridades locales, la posición de su partido y por qué exigió que el candidato de Shas de Ashdod retirara su candidatura y se uniera al actual alcalde Yehiel Lastri. Según él, estaba preocupado por el ascenso de Shimon Katzenelson, un movimiento que quedaría registrado a su nombre. Cuando vi que Barak Seri también se retiró y vi la posibilidad de que si Abraham Amselem llega hasta el final, lo que significa que será el candidato de Lieberman o alguien más ganará, no puedo permitir que eso suceda. También dijo que recibió el consentimiento del Consejo de los Sabios de la Torá para apoyar a Lasri. Es cierto, parece que aquí Aryeh Deri perdió. No importa, que digan lo que quieran. Soy temeroso de Dios. Sobre el pasado, hablemos del futuro. Un caso de repetición de pregunta en la comunidad judía de España ha desatado una ola de denuncias contra la escuela ortodoxa local
que se ve obligada a integrar entre sus muros a alumnos no judíos. Se trata de uno de los colegios judíos ubicados en un prestigioso barrio de Madrid, donde estudian unos 400 alumnos judíos. Los padres pagan matrícula mensual de 600 euros y para algunos de ellos la escuela privada era financiada únicamente por los padres. En retrospectiva resultó que la escuela recibe presupuesto del Ministerio de Educación de España y por lo tanto tuvo que aceptar los dictados del Ministerio de Educación local. Entre otras cosas, resultó que en la escuela estudian unos 10 estudiantes que no son judíos, aunque no todos los padres lo saben. El último caso que provocó revuelto entre la comunidad judía fue el de la repetición de una pregunta por parte de uno de los estudiantes. Según los padres, esto es un efecto directo de la conducta de la escuela que integra a estudiantes no judíos. Las denuncias generaron un revuelo en la comunidad judía, pero incluso recibieron respuestas de los imputados en el caso. Estos factores no negaron que haya estudiantes no judíos en la escuela judía, pero afirmaron que era una necesidad de la realidad. Esta es una comunidad pequeña que no tiene capacidad de tener una escuela privada y por lo tanto la escuela recibe una importante ayuda financiera del Ministerio de Educación español y esto requiere aceptar estudiantes no judíos. Por ejemplo, estudiantes de la comunidad no judíos o profesores o empleados no judíos que están en la escuela, pero son una minoría casi imperceptible. Respecto a la naturaleza de la educación, dijeron que la escuela tiene un rabino ortodoxo que se encarga de la educación judía y también cuenta con maestros emisarios religiosos que vienen desde Israel y enseñan en la escuela para fortalecer la educación judía y prevenir la asimilación. También dijeron que la ayuda del gobierno no incluye gastos de seguridad, comida kasher y estudios judíos. Solo los estudiantes judíos que se benefician de estos servicios pagan la tarifa adicional. Todo el propósito de la escuela judía es fortalecer los valores judíos y la observancia de las mitzvot. Por lo tanto, hay oraciones todos los días y estudios judíos. No hay varias escuelas judías en Madrid, hay una sola. Y yo tampoco sabía que recibía subvención del Ministerio de Educación. No sé si el Colegio de Barcelona también recibe subvención del Ministerio de Educación. En París se decidió deportar de Francia al clérigo musulmán Mahoubi, después de que calificara de satánica la bandera de la República y de enemigo al pueblo judío. Además, Mahoubi pidió la destrucción de la sociedad occidental que conocemos hoy. La deportación se produjo solo 12 horas después de su arresto y en el contexto de la decisión del presidente francés Emmanuel Macron de soportar las leyes de inmigración en el país. La deportación se llevó a cabo a pesar de que Mahoubi vivía en Francia desde los años 80. Mahoubi crió en Francia 5 hijos que también tienen la ciudadanía francesa, pero él mismo no la posee, algo que podría privarlo de su estatus y expulsarlo del país. En respuesta a la deportación dijo,
Lucharé para regresar a Francia, el país en el que he vivido durante 40 años. Además, afirmó que su hijo menor está hospitalizado con cáncer y su familia depende completamente de él. Mi abogado tomará medidas legales. Si el tribunal no me da la justicia que merezco, recurriré también al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, añadió, afirmando que no insulté a la bandera francesa ni al pueblo judío. Claro, lo que dijo no es un insulto, no, lo interpretaron mal. El ministro del Interior, Gerard Darmanin, afirmó que la deportación de McHugh es un ejemplo de la nueva ley de inmigración que fortalece a Francia. Bravo por Francia, pero se acordó demasiado tarde. Demasiado tarde. La enfermedad ya está adentro de Francia. Aaron Busnell, un soldado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, se prendió fuego anoche frente a la Embajada de Israel en Washington mientras gritaba Palestina libre, Israel está cometiendo genocidio en Gaza. Mortalmente herido, murió a causa de sus heridas en el hospital. La embajada dijo, al mediodía un hombre se prendió fuego frente al edificio de la Embajada de Israel en Washington y fue trasladado al hospital en ambulancia. El hombre es desconocido. Esta es la segunda vez que ocurre un hecho de este tipo desde el comienzo de la guerra. En diciembre, un manifestante pro-palestino se prendió fuego frente al consulado de Israel en el estado de Georgia. En el incidente también resultó herido un guardia de seguridad que intentó impedir que el manifestante cometiera el acto. Como parte de las actividades de la División 162 en el barrio de Zeitún, en el norte de la Franja de Gaza, los combatientes del equipo de combate de la Brigada 401 continúan operando y luchando en la zona. Con la ayuda de la Fuerza Aérea, en el último día fueron eliminados unos 30 terroristas que operaban cerca de las fuerzas en la zona. En el centro de la Franja de Gaza, el equipo de combate de la Brigada Nahal eliminó a más de 10 terroristas en el último día. En la actividad realizada por los combatientes en la zona, las fuerzas identificaron un escuadrón terrorista armado que avanzaba hacia ellos y lo eliminaron. En la zona de Khan Yunis, los soldados de la unidad 414 identifican a un terrorista armado con una RPG. Tropas de la unidad siguieron al terrorista y dirigieron una aeronave al lugar que lo atacó y lo eliminó. En Khan Yunis occidental, los combatientes del equipo de combate de la séptima brigada eliminaron a varios terroristas con fuego de tanques y francotiradores. Además, el complejo de la brigada dirigió un avión de combate que atacó un edificio donde se alojaban 2 terroristas. Al final del ataque se detectaron explosiones secundarias de las numerosas armas en posición de los terroristas. En el marco de la actividad de los combatientes de la brigada de paracaidistas en el oeste de Khan Yunis, los combatientes eliminaron a varios terroristas, entre ellos 2 terroristas armados que fueron eliminados cara a cara. En un ataque a la infraestructura terrorista de la zona, las fuerzas localizan piezas de armas junto con granadas, municiones y equipo militar. Durante otras actividades en la zona, los combatientes de la brigada Givati identifican a 2 terroristas que observan a nuestras fuerzas durante un ataque contra objetivos terroristas y disparan contra ellas. En otras emboscadas llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas, se eliminaron a más terroristas. La unidad de Brigada Kivati y los paracaidistas se eliminaron en el último día, junto con las fuerzas de la Fuerza Aérea, se encontraron terroristas armados que movían y operaban cerca de nuestras fuerzas
en el oeste de Khan Yunis. Atención a esta próxima noticia. El primer ministro palestino, Mohamed Atshteye, anunció que su gobierno presentó su dimisión al presidente de la Autoridad Palestina, Abu Mazen. La dimisión, según un informe procedente del Líbano, se produce como un paso de iniciativa de Abu Mazen ante la presión ejercida por los países de la región y Estados Unidos. Hace una semana, Ashteye dijo que consideraría su dimisión en caso de que existiera la intención de establecer un gobierno tecnocrático con ministros nombrados sobre una base profesional. Abu Mazen, según informes árabes, señaló a Mohamed Mustafa, presidente del Fondo de Inversión Palestino, como candidato para el nuevo cargo de primer ministro. Este anuncio es más que nada un golpe de efecto, porque en definitiva quien dirige todo el movimiento ahí es Abu Mazen. Y cuando se refieren a una renovación de toda la dirigencia palestina, se refieren a él. Él lo que hace es desviar para seguir manteniendo el cargo, desvía la atención, diciendo, no, yo entendí que... No, no, señores. Cuando se habla de renovación, se habla de que usted se vaya, señora Abu Mazen. No lo que están debajo de usted. Usted, que usted se vaya. Parece que entendió mal. Pero bueno, hacen renovación, que hagan renovación. La víbora puede cambiar la piel, pero la cabeza sigue siendo la misma. No entiendo de qué sirve. La policía descubrió anoche armas en un edificio de Kfar Yassif, que supuestamente estaban destinadas a la preparación de cargas explosivas. Las fuerzas descubrieron en la estructura de tuberías y explosivos eléctricos que eran de la Fuerza de Defensa de Israel de tipo M6, que estaban destinadas, según se sospecha, antes mencionadas, a la preparación de explosivos y su uso para elementos criminales. Todos los medios fueron incautados y trasladados para continuar con la extracción de pruebas en los laboratorios forenses de la policía. Geert Wilders, o como se pronuncie, que podría convertirse en el próximo primer ministro de los Países Bajos, continúa la línea pro-israelí de su partido y pidió que Turquía sea expulsado de la alianza de la OTAN debido al apoyo del presidente turco Erdogan a Hamas. El llamamiento de Wilders llega en un momento en que la OTAN estima que el próximo secretario general de la alianza militar sería el actual primer ministro holandés Mark Rutte. Wilders pronunció estas palabras tras un ensayo de Sinan Sidi, que es un experto en Turquía, que publicó un artículo acusando a Turquía de ser un patrocinador de Hamas. Además, Siria afirmó en el artículo que Turquía también apoya a los rebeldes hutíes. Turquía debería estar en la lista de países que son refugio para el terrorismo. Al principio de esta semana, Wilders pidió fortalecer la frontera de los Países Bajos y llamó a su país
el pueblo tonto de Europa para acoger refugiados ucranianos. Wilders también criticó al gobierno ruso por la muerte del crítico del régimen, Alexei Navalny, y afirmó que Navalny murió en una colonia penal de un régimen bárbaro. Un avión teledirigido de la Fuerza Aérea que operaba en los cielos del Líbano fue derribado por Hezbollah utilizando un misil que lo impactó. El portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel dijo en un comunicado oficial: los combatientes de la defensa aérea interceptaron esta mañana un misil tierra-aire utilizando el sistema David Slingshot, que fue lanzado contra un avión tripulado remotamente de la Fuerza Aérea que estaba operando en los cielos del Líbano. Tras el lanzamiento del interceptor se activó un aviso de disparo de cohetes y misiles de la zona del Monte Tabor. Se activaron y no se produjo víctimas. Al poco tiempo, otro misil fue lanzado. Como resultado, el avión cayó en territorio libanés. Se seguirá defendiendo el Estado de Israel y operando en los cielos libaneses contra la organización terrorista Hezbollah, se informó. Anteriormente, sonó una alarma en el valle de Jezreel tras el lanzamiento de un misil interceptado por el sistema Varita Mágica contra un objetivo sospechoso. El objetivo fue avisado en el Líbano de camino a Galilea e interceptado. En un vídeo de Kfar Tabor se puede ver parte de una intercepción que cayó en el asentamiento cerca de la sinagoga. Después del derribo del dron en el Líbano, la Fuerza de Defensa de Israel atacaron el Valle del Líbano, a unos 100 kilómetros de la frontera, por primera vez desde el comienzo de la guerra. Se informó que 3 terroristas de Hezbollah fueron eliminados. También se informó que un israelí resultó levemente herido por fuego antitanque en el Moshav Shetula. Aviones de combate de la Fuerza de Defensa de Israel atacaron complejos utilizados por el sistema de defensa aérea de Hezbollah. Las Fuerzas de Defensa de Israel seguirán defendiendo al Estado de Israel y operando en los cielos libaneses contra la organización terrorista Hezbollah, dijeron la Fuerza de Defensa de Israel, y esto es todo por ahora y nos seguimos viendo si Dios quiere.